Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión te explicaré la segunda parte del proyecto Yo Leo que se desarrollará a través de la fiesta de la lectura. La actividad anterior contemplaba el ámbito de la lectura a través de la grabación de videos que te permitieron expresar y leer textos escogidos, ya sean cuentos, novelas, fragmentos, etc. En esta ocasión abordaremos el ámbito de la escritura a través de la creación de microrelatos. Estos estarán desarrollados en los siguientes antecedentes. Todos estamos viviendo una emergencia sanitaria en la cual han aflorado en nosotros un sinnúmero de emociones. Pues veamos a este momento como la oportunidad para reflejar a través de nuestros escritos estas emociones, sabiendo que cada uno vive diversas realidades dentro de las casas, dentro de nuestros hogares. A pesar de estar en la misma situación, pues la realidad de cada casa es completamente diferente. Por ello, la connotación que tiene esta creación de microrelatos desde el Ministerio de Educación es la vida en las ventanas, visto no solamente como la ventana de mi casa, sino de manera universal. A través de nuestra curiosidad y de nuestro ingenio, estas localidades, estas casas, al interior de estas casas podemos convertirlas en sitios realmente misteriosos. Solo tienes que poner en juego la imaginación, dejándole libertad, amplitud y flexibilidad. Nadie pone límites a tu imaginación. Y vemos a este momento un espacio para plasmar y difundir tanto nuestras ideas, pensamientos, como nuestros sentimientos, que se ven reflejadas en cada una de las emociones que han aflorado en nosotros. Para escribir un microrelato tienes que tener claro qué es. Definiremos al microrelato como un texto breve, escrito en prosa, es decir, que no está sujeto a ninguna medida formal. Es de naturaleza narrativa y ficcional, es decir, pone en juego elementos fantásticos o elementos de ilusión que no son realmente reales. Para redactarlo o elaborarlo debes hacer uso de un lenguaje preciso y conciso, es decir, estar claro y breve. Este tipo de relatos se sirve de la elipsis, es decir, la supresión de algunos elementos que tienen que ser completados a través de un lector activo. Tiene como característica principal la brevedad. A pesar de ser breve, no quiere decir que la historia no tiene que estar narrada de forma completa. Tiene rasgos discursivos dentro de la narratividad y la concisión, que ya expresamos que se trata de claridad y brevedad. Este tiene una estructura simple con personajes mínimamente caracterizados, es decir, se enuncian los personajes, pero no se los describe a estos como se lo hace en otro tipo de textos narrativos. Este puede contemplar temas de intertextualidad, es decir, la relación entre elementos de varios textos. Puede hacer uso de la metaficción, es decir, un texto, un relato que hable del mismo arte, de las mismas narraciones. Puede tener tinte irónico, de parodia, de humor, etc. Requiere de la complicidad del lector para agregar los elementos ausentes. En el relato no van a encontrar detalles, por lo tanto, por eso hablábamos de un lector activo, porque es quien tiene que agregar los elementos que estarán ausentes en el texto, pero que se sobreentienden. Vamos a ver un ejemplo de estos microrelatos. El asesino del jefe malvado.
Todos los trabajadores asistieron al funeral del asesinado jefe. Algunos lloraban sin en verdad llorar. Otros rezaban con vagas palabras. Y otros más eran silencio o se lamentaban taimadamente. Sin embargo, todos yacían en un mismo cuestionamiento sobre el prodigioso asesino y, a la par, se respondían, fui yo. Como les explicaba en la definición del mismo, el título de estos microrrelatos deben aportar los elementos ausentes dentro del mismo. Si yo leo el asesino del jefe malvado, estoy hablando de una persona que ha matado a otra cuya característica predominante era la maldad. Y sabemos cuáles son los atributos de una persona mala. Por lo tanto, se entiende que por esta razón, quienes asistieron al funeral, que eran los trabajadores que estaban bajo el cargo del jefe malvado, no rezaban en realidad con vehemencia, con ahínco, tampoco lloraban de forma sentida, no se lamentaban, sus lamentos eran falsos, puesto que se libraron de una persona mala. Pero entre todos decían, halagaban al asesino, diciéndole que era prodigioso, que tenía características predominantes, que otros no tienen, pero todos en realidad estaban queriendo saber quién fue. Mientras que pudo haber estado en medio de estos que no asesinó, por eso dice, todos se respondían, fui yo. Es un texto aproximadamente de 49 palabras, que expresan claramente una historia donde no me expresa por qué lo catalogaban de malo, qué acciones hacía para que lo consideraran malo, no me dice cómo eran los trabajadores, no me dice el lugar donde se desarrolló el velatorio, no me da detalles. Eso es un microrrelato. Elegimos para las palabras adecuadas, exactas, que me permitan transmitir la idea completa sin dar mayores detalles del mismo. Para escribir estos microrrelatos yo puedo hacer uso de varias técnicas. Por ejemplo, la inversión. Esta consiste en tomar textos que universalmente son conocidos y reconocidos, por ejemplo, refranes, cuentos, para darle la vuelta o invertir sus elementos. Esta inversión puede empezar desde el título, cambiar las palabras del título para causar ya una impresión extraña. Puedo invertir, todos conocemos que un relato de esta índole tiene la estructura del planteamiento, nudo y desenlace. Entonces puedo empezar por el desenlace y ya estaría invirtiendo estos elementos. Puedo invertir el tiempo en el cual este escrito se desarrolla. Si naturalmente es de mañana, yo puedo cambiarlo a un panorama de tiempo en la noche. Si es pasado, puedo traerlo al presente. También puedo cambiar los elementos del escenario. Si me habla de un bosque, yo puedo llevarlo a una playa. Si me habla de una playa, puedo llevarla a una piscina. Eso depende del requerimiento del autor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un microcuento. 6 días antes murieron los animales, 5 días antes la lluvia mató toda vegetación, 4 días antes la niebla borró cielo y firmamento, 3 días antes el caos mezcló las aguas y la tierra, 2 días antes desapareció el hombre. En el último día dije, apáguese la luz, después descansé. Como notarán, esto es un texto del libro del Génesis de la Biblia, donde manifiesta la creación de los elementos que están en el firmamento, en la tierra, todos los elementos que crean o forman parte de este planeta,
pero se lo ha manifestado de una manera invertida. Esto es un ejemplo de una de las técnicas que puede usarse para la creación. Otra técnica considerada o llamada literal es tomar de forma literal una expresión, pero usarla de manera metafórica, es decir, en sentido real. He aquí un ejemplo. Colores. Aquí tengo un título que todos sabemos lo que significan los colores, amarillo, verde, azul, pero lo vamos a usar en un sentido metafórico. Cuando se fueron los hombrecillos verdes, llegaron los hombres de negro y luego todo se volvió gris. He usado literalmente las palabras que representan colores, pero para usarlo de forma metafórica, porque ya sabemos que hombres verdes no hay. ¿Cuáles serán las bases para la escritura de estos microrrelatos? Primero, tomar en consideración que para este nivel el contexto es del otro lado de la ventana. ¿En qué consiste esto? Del otro lado de la ventana significa que una persona estará ubicada en la ventana de su casa y otro desde fuera lo mirará para a partir de esa experiencia generar el escrito. ¿Qué cantidad de palabras va a tener este microrrelato? Mínimo 200, máximo 250. Podrás desempeñar un doble papel. Puedes imaginar que eres otra persona que es la que camina frente a tu casa, se asoma hacia tu ventana y al encontrarse contigo mismo, algo le aterra o le asombra. La persona que camina frente a tu casa puede ser un familiar, tu mamá, tu papá, un tío, un hermano, y obviamente te verá con esos ojos. Pero ¿quién mejor que nosotros mismos para escribir de nosotros? Nadie puede hablar o referirse a nuestra persona de una manera tan acertada que nosotros mismos. Pero queda en libertad el elegir qué persona es la que desde fuera te va a mirar y en función de eso realizar el microrrelato. Deberás escribir lo que pensó y sintió aquella persona que te vio en tu ventana. La experiencia puede generarse a partir de una situación de terror o a partir de una situación de asombro. Al mirar a la persona en la ventana, si tiene algo en las manos, eso puede provocar en ti terror. Otra experiencia puede ser el hecho de que mires a la persona en la ventana y al ver sus ojos, lo que veas te cause asombro. Por eso, tu microrrelato puede empezar con cualquiera de estas dos frases dependiendo de lo que escojas. Él o ella, dependiendo de su género, simplemente miraba por la ventana, pero algo en sus manos me llenó de terror y continuó el relato a partir de esa frase. Caso contrario, puedo poner él o ella simplemente miraba por la ventana, pero al ver sus ojos me di cuenta de algo asombroso y continuar el relato. Queda en libertad también el que escoja si tu relato va a ser de asombro o de terror. ¿Cuáles son las normas internas que se ha determinado para la selección de estos microrrelatos? Sabiendo que una institución cuenta con muchos estudiantes, se deja libertad a la institución para que establezca normas de selección. Estas son las que han sido consideradas. De cada paralelo se seleccionarán 3 textos. Estos textos, una vez que sean seleccionadas por la maestra del área de lengua y literatura, será comunicado con pertinencia al estudiante para que lo envíe al correo de la señora coordinadora del área hasta el día viernes 28 de agosto. Estos escritos, a su vez, serán enviados a un jurado calificador, el cual va a seleccionar de entre todos los textos recibidos 2 finalistas. Estos cuentos van a ser preseleccionados de acuerdo a los lineamientos y pautas emitidas por el Mineduc. Por tanto, debo apegarme lo más posible a estos lineamientos si quiero que mi escrito sea seleccionado.
En caso de haber empates, la comisión ha organizado un jurado calificador especial a fin de que él sea quien determine el desempate por algún elemento adicional que encuentre en estos escritos. Los resultados serán informados el día 31 de agosto, que es la fecha tope donde se cierra la fiesta de la lectura como parte del proyecto del Ministerio de Educación. Vamos a ver bajo qué especificaciones se va a realizar este trabajo. Para la categoría juvenil, que son los estudiantes de bachillerato, deberá utilizarse el formato de Word en tamaño carta, letra calibre 11, con un interlineado de 1.5 y utilizar la alineación del justificado. Deberá estar acompañada por la firma con el nombre completo del estudiante y el curso del cual participa. Deben tener carácter originales e inéditos. No puede usar fragmentos o textos de otras creaciones que han sido presentadas en el formato que sea. Deben ser originales. En caso de cometer esta anomalía, no podrá ser considerado dentro de los escogidos, y si en caso de que se hubiese pasado por alto este aspecto, al llegar al jurado final y descubrir un elemento de plagio, obviamente no puede considerarse como ganador o seleccionado. Los cuentos que sean enviados fuera de plazo, es decir, después del 28, no podrán ser considerados para la elección. Y cada participante podrá enviar un solo microcuento. A veces escribimos, luego nos sale otro mejor y queremos enviar los dos, pues en esta ocasión no se puede, debe enviarse uno solo. Pon en juego tu creatividad y tu imaginación para darle rienda suelta y aflorar todas esas emociones que te han hecho preso durante esta pandemia. Confío mucho en tus capacidades. Te deseo mucho éxito.